Ay, gracias por su paciencia. Estamos tratando de entender cómo ubicarnos en este escenario. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a ver este programa de Chabelo. Había una parte en el programa donde se hacían intercambios, ¿no? Siempre había las catafixias al final. Y a veces le decía Chabelo, a ver, ¿cuántos de ustedes, quién cambia lo que tengo en mi bolsa derecha por su regalo? A lo mejor si yo te dijera, ¿cuántos de ustedes cambiarían lo que tienen en uno de sus bolsillos por lo que yo tengo en mi bolsillo izquierdo? Algunos de ustedes tal vez se animarían porque ya saben que traen pura basura, ¿verdad? En sus bolsillos. Pero la mayoría de nosotros no tomaría ese riesgo sabiendo que hay cosas de valor que tenemos. Estamos hablando en la Navidad acerca de regalos de intercambio. La semana pasada hablamos de uno de estos regalos. Yo les platicaba que no he tenido muy buenas experiencias en cuanto a los intercambios de regalos. Con el tiempo en mi casa descubrimos una manera de hacerlo un poco mejor. Y la forma en que hacíamos el intercambio ahora es que te tocaba un nombre y después te tocaba una lista de sugerencias que tú mismo escribías. ¿Algunos de ustedes han hecho una lista de sugerencias en su casa para intercambios? Es una buena manera de asegurarse de que no recibas algo bien feo, ¿verdad? A veces las personas gastan mucho dinero, pero te dan algo, ¿verdad? Que no sabes para qué sirve o nunca lo vas a usar. Una muy buena manera entonces de asegurarse de que vas a recibir un bonito regalo es dándole una lista a la persona. ¿Por qué es eso así? ¿Por qué cuando tú haces una lista te toca mejor regalo? Y la respuesta tiene que ver pues con que tú sabes mejor que nadie lo que quieres y lo que te gusta y todo eso, ¿no? Aunque, para ser exacto, tú no eres la única persona que sabe lo que necesitas y lo que te gusta. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que te hace falta. Y Dios es la persona que da los mejores regalos de intercambio. A veces nosotros le damos una basura y Dios nos regala de manera generosa algo tan importante. Sin duda, este año ha sido un año difícil para muchas personas. Difícil porque ha habido pérdidas no tengo ni qué elaborar, ¿no? Tú sabes, se cayeron los negocios, bajaron los salarios, mucha gente se enfermó, mucha gente se ha muerto en esta pandemia. Así que es un año muy oscuro, es como un año perdido, ¿no? No sé si tú te acuerdas qué estabas haciendo en febrero de este año, febrero y marzo, pero jamás nos imaginamos, al menos yo no me imaginaba, que estaríamos terminando el año de esta manera. Pareciera ser un año perdido, un año sin duda difícil. Pero el sufrimiento que hemos experimentado en este año no es un sufrimiento absurdo. Hay un propósito para Dios en medio del sufrimiento. Y hoy vamos a estar hablando de los regalos de intercambio que haces con Dios. Cuando tú le das de tu sufrimiento y Él te va a hacer un regalo. Este regalo lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Y veremos que el sufrimiento no es exclusivo de esta generación, que desde la época de Cristo ya teníamos hermanos que estaban experimentando sufrimiento. El apóstol en este capítulo de 2 de Corintios 1 es muy honesto en reconocer el tipo de sufrimientos que está experimentando, el dolor que él experimenta. Una pregunta que siempre tenemos, que ha estado desde el inicio con nosotros es: ¿por qué Dios permite que sufra el justo? ¿Por qué Dios permite que el hombre bueno
la pase mal. Y lo que vamos a descubrir este día es que el dolor sí tiene un propósito, que Dios tiene una razón por la cual lo permite, aunque nosotros a veces no lo descubrimos. Hay dos regalos que Dios le otorga a aquella persona que sufre. Así que hoy estaremos hablando de intercambiar nuestro sufrimiento por los dos regalos que Dios tiene. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. 2 de Corintios 1, 3 al 11. Si ya lo tienen, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, dice así: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Ahí encontramos el primer regalo, ¿no? Hay un para qué muy importante. Luego continuamos en el verso 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Veremos que el consuelo y la fe son los dos regalos que el cristiano recibe cuando sufre. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que necesitamos, Señor, entender razones y recibir de ti consuelo y esperanza, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Pablo es el autor de muchos de los libros del Nuevo Testamento, y pocas personas como él escriben acerca del tema del sufrimiento. En esta carta de 2 de Corintios, él nos habla del sufrimiento y del consuelo que encontramos en él. ¿Tiene algún sentido el sufrimiento? ¿Hay alguna razón por la cual Dios permitió un año como este 2020 en nuestra vida? Y la respuesta es sí, sí hay. Dios quiere hacer un intercambio contigo de entre el sufrimiento por consuelo. En el versículo 3 vemos cómo Pablo irrumpe en alabanza al saber que Dios le dará el consuelo. Y le da un apodo cariñoso a Dios y lo llama el Dios de toda consolación. Dios de toda consolación.
Pocas veces en la Biblia se le da este título a Dios. Y aquí el apóstol se refiere a Dios como uno de sus títulos, Dios de toda consolación. Ninguno de los problemas a los que tú te enfrentas es demasiado pequeño o trivial. Y ninguno de tus problemas es demasiado grande para que Dios no pueda resolverlo. Él es Dios de toda consolación. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En cada una de las tribulaciones que tenemos, Dios nos puede dar su consuelo. Ahora, tribulación es una de esas palabras que a veces es muy grande, pero en el griego es una palabra plástica que significa varias cosas. Cualquier tipo de sufrimiento, agonía, pesadez, todo eso entra ahí en tribulaciones. Tribulación es una palabra general para hablar de molestia e inconveniencia. Y cuando Dios te permite pasar por ese sufrimiento, esa tribulación, Él está dispuesto a intercambiarlo todo eso por alivio, por consuelo. Consuelo es el alivio de los sentimientos de aflicción o angustia que una persona experimenta. Literalmente, consuelo significa llamar a alguien a tu lado. Cuando necesitas consuelo, es que alguien venga a estar contigo a tu lado, a enfrentar esa situación difícil. Y algo muy interesante que aprendí es que cada uno de los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son consoladores. Cada uno de ellos participa en esta consolación. Por ejemplo, Dios el Padre nos dice en Isaías 43:2, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Dios es Dios de consuelo, quien está con nosotros. En Filipenses capítulo 2, verso 1, Pablo escribe también, si existe o por cuanto existe un consuelo en Cristo. Nosotros encontramos consuelo en Jesucristo. Dios consuela, el Hijo consuela, y al Espíritu Santo se le llama nada menos que el Consolador, ¿verdad? Así que encontramos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Trinitario, consuela, nos da su consuelo en medio de la tribulación. Si este año tú has experimentado sufrimiento, si has experimentado tribulación, habla con Dios e intercambia tu sufrimiento por el consuelo que Él te da. El justo recibe consuelo. Ahora, el creyente recibe consuelo no nada más para beneficio personal, sino que recibe este consuelo para consolar a otros. Es que cuando tú sufres, Dios te da un regalo, y ese regalo es el don de consolar a alguien más. Tú puedes consolar a alguien más. El justo recibe consuelo según los versos 5, el 6 y el 7. Y este consuelo tiene un propósito, que es el de ayudar a alguien más. En el versículo 4 y en el 8, Pablo afirma que ha padecido de aflicción. Dios nos prepara en nuestro ministerio a través de las situaciones difíciles que nos permite enfrentar. Uno no puede guiar a otro hacia un lugar en el que uno no ha estado. Nosotros recibimos consuelo con un propósito, y ese propósito es de consolar a otra persona, a nuestro hermano que está al lado. El justo sufre para estar listo para consolar. Así que cuando sufres, Dios te regala a cambio la capacidad de tener empatía con otros que padecen lo mismo que tú. Por ejemplo, yo puedo tener empatía con alguien que en la universidad reprueba un curso, porque yo sé lo que es eso. Yo reprobé un curso, sé cómo se siente uno como cucaracha, y cuando alguien me dice, ¿qué crees? Troné una materia, y digo, ay, hasta me acuerdo, sí, qué feo, ¿no? Puedo tener empatía por alguien así. Me cuesta más trabajo tener empatía con alguien que anda así borrachín de un lado al otro, porque a mí nunca me gustó el sabor del alcohol, así que no sé lo que es emborracharse.
y las personas que padecen de eso, que les gusta mucho el vino o el alcohol, pues la verdad no me generan tanta empatía, porque no es algo que yo he experimentado. Las personas que han padecido de robo con violencia, que te han robado el celular o alguna otra cosa con violencia, yo puedo tener algo de empatía porque alguna vez me sucedió. Entonces, ¿ves cómo funciona? Que a veces Dios permite que tú pases por situaciones difíciles porque Él te está preparando para hacer empatía, para acercarte con empatía a una persona que está padeciendo lo mismo que tú. Dios te regala consuelo y además Dios te regala empatía. Te lo intercambia por medio del sufrimiento. Dios es generoso para darte todo esto. Y déjame preguntarte algo. ¿Qué cosas has padecido tú este año de manera especial? ¿Qué cosas dirías, híjole, esto que me pasó realmente me pegó? ¿Cuáles son los sufrimientos que tú anotarías en una lista del 2020? Pues todo eso se lo puedes entregar a Dios y puedes pedirle que Él te dé una mayor empatía, un corazón para consolar a otros. Dios te dará su consuelo y además te dará esa empatía por aquellos que sufren. No sabemos exactamente cuáles eran los sufrimientos que Pablo describe en esta sección. Algunos piensan que se trata de todo lo que sufrió en Éfeso. ¿Se acuerdan de que ahí hubo un problema con el sindicato de plateros, ¿verdad? Que dijeron, no, Diana es grande, Diana de los Efesios, y vendían sus estatuillas con gran éxito, pero llegó el evangelio y la predicación empezó a tirarles abajo el negocio y hicieron un alborotazo ahí en Éfeso. Algunos piensan que a eso se refiere, pero en realidad no estamos seguros. Lo cierto es que Pablo experimentó un sinnúmero de aflicciones. En 2 Corintios, es decir, en esta misma carta al final, ustedes recuerdan esa sección, donde dice en el capítulo 11, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, y sigue así haciendo su listota de cosas y de sufrimientos que Dios le había permitido tener. Es decir, Pablo pues hablaba del sufrimiento porque él sabía de qué estaba hablando. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Y algunas personas inclusive le decían, ya ven, ese hombre no es de Dios. Si fuera de Dios, no tendría tanto sufrimiento. Diosito lo querría, es lo como dicen en nuestros días, ¿no? Si ese hombre anduviera bien con Dios, pues Diosito lo iba a proteger, pero mira cómo le llueve sobre mojado. Dios está enojado con él. Y no era así. Dios estaba dándole un regalo, que era el regalo de la empatía, el regalo del consuelo. Ahora, son de esas clases de regalos que a lo mejor tú dices, no hombre, prefiero que me regale mi tía, ¿verdad? Uno de esos suéteres horribles. Pero Dios da un regalo que seguramente tú necesitas. Y el segundo regalo lo encontramos de los versos 8 al 11. Vamos a volver a leer del 8 al 11 para que tú también pongas atención en ese para qué muy importante en esta sección. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia, muy probablemente lo de Éfeso. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió, ¿para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza
y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Ese ¿para qué? Del verso 9 nos da la segunda razón, el segundo regalo que Dios otorga a todos aquellos que sufren. Y les dice Pablo, ¿saben que no queremos que ustedes ignoren qué tan dura la tuvimos allá en Asia? Estaba bien pesadota la cosa. De hecho, pensábamos que ya no íbamos a salir con vida. Pensábamos que hasta aquí llegamos. Pero eso sucedió, verso 9, ¿para qué? No confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es, tanto nos preocupamos en Asia porque pensábamos que hasta ahí llegamos. Pero si hubiéramos confiado en el Dios que aún resucita un muerto, ¿qué nos pueden hacer? Si nos matan y Dios nos resucita. Es decir, dentro de la soberanía de Dios, de su voluntad, no hay nada que te pueda ocurrir, porque lo peor que te pasa es que te maten. Y Dios resucita muertos. Todas esas aflicciones, dice Pablo, sucedieron para que aprendiéramos no a confiar en nosotros mismos, sino a confiar en Dios. El segundo regalo que Dios da a todo aquel que sufre es el don de fe. El don de confiar, de vivir confiado en medio de una situación desesperada para la mayoría. ¿Te acuerdas cuando Pablo naufragó? Y estaban aquellos marineros arrancándose los cabellos, ¿verdad? Corriendo de un lado al otro, encima de la cubierta. Y Pablo les dice, tranquilos, ya Dios me dijo que no nos vamos a morir de esto. Una paz, una fe sobrenatural que viene a todo aquel que confía en Dios. Cuando tú confías en Dios, en medio de una situación crítica, viene esta fe, esta paz sobrenatural, que a pesar de lo que pueda venir, Dios está contigo. Fíjate en el verso 10, y es muy importante, muy notable, los tiempos verbales que están expresados en el verso 10. Vamos de nuevo para que lo puedas observar. Dice, Él nos libró, tiempo pasado, y nos librará, tiempo futuro, de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. 3 tipos diferentes de tiempo verbal. Es decir, Dios te libra y te libra. Cuando Dios quiere te libra, te libró, te librará, te seguirá librando. Conjúgale todos los verbos que quieras. Dios es un Dios que tiene el poder de librar a sus hijos de cualquier aflicción. De cualquier problema, Dios te puede librar. Te está librando, te librará. Todo aquel que tiene fe sabe que su vida está descansada en Dios y sin importar cuál es la situación, puede ir a Él, sabiendo que Dios está ahí para librarle. Por eso, inmediatamente Pablo también agradece y dice, bueno, sí, Dios nos libra de todo eso, pero ustedes hacen bien en orar por nosotros. Gracias por el don de fe que recibimos, también cuando sabemos que otros hermanos en Cristo están intercediendo por nosotros. Así que concluyo. Si para ti este año y estas fiestas te recuerdan de sufrimientos y tribulaciones, te recuerdan de relaciones rotas, de negocios perdidos, habla con Dios. Intercambia todo ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia que has acumulado en el año y recibe de Dios esos 2 regalos. El regalo del consuelo y el regalo de la fe. Un consuelo para que puedas tú estar tranquilo y consolar a otros. Y el regalo de la fe que te permite estar descansado en medio de las tormentas, en medio de los naufragios. La manera como reaccionamos nosotros al dolor y el sufrimiento
la manera como nosotros los cristianos reaccionamos a esto, hace que un mundo incrédulo tenga evidencia de que Dios es bueno. Tan solo nuestra actitud va a hacer que otras personas empiecen a pensar en Dios. A veces cuando platico con alguien y es muy negativo o más negativo que yo, que tiendo a ser negativo, me gana en negatividad y ya está hablando de que las cosas están ardiendo y que todo viene hacia abajo y el apocalipsis zombie y todo lo demás. Pero cuando uno pone su confianza en Dios, uno levanta el escudo de la fe y dice, pero Dios está en control, Dios es bueno, es más, estoy tranquilo, estoy gozoso. La gente hasta va a cambiar de tono y va a querer saber cómo es que tú puedes, en medio de tanto conflicto, tener la paz de Dios. Oremos. Oremos que Dios nos dé el consuelo y la fe que estamos necesitando. Padre, en esta hora te alabamos. Señor, en estas fechas tan especiales de Navidad que recordamos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, queremos tener un corazón libre, Señor, de amargura, libre de conflicto. Guárdanos, Señor, líbranos de estas cosas. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a hacer un testimonio para otros. Que nuestros labios empiecen a hablar las cosas que hemos recibido, las bendiciones tuyas. Que sea evidente para el mundo que tú eres bueno y que nosotros hemos experimentado tu bondad. Que esta fecha sirva para que otros se acerquen a Jesucristo. Danos el privilegio de compartir a Jesús a otros, porque lo pedimos en tu nombre. Amén.